Hola, buenas tardes con todos. Es un gusto poder presentarles un evento más de estas Ciencias de Ecuador. Eh, Nuestro grupo de divulgación científica, que estamos comprometidos con compartir conocimiento en todas las áreas de las ciencias. El día de hoy tenemos un evento súper especial, el cual hemos planificado con mucho cariño para todos nuestros seguidores y también para las personas que están detrás de la búsqueda del conocimiento, que es la primera jornada de psicología y neurociencias, justamente en base a una celebración que se da hoy en Ecuador. Espero que todas las charlas que hemos organizado con diferentes invitados, cada uno experto en el área que va a hablar sobre temas muy interesantes dentro de la psicología y todas las neurociencias, sea de su interés, sea de su agrado, pero sobre todo también sea de su entusiasmo, para que ustedes busquen más información al respecto y pues también se maravillen con el maravilloso mundo del cerebro y del sistema nervioso, que es tan interesante y que abarca muchísimos temas dentro de su investigación y que actualmente está en auge, porque poco a poco se han ido descubriendo cosas muy interesantes que sin duda se llamarán la atención a todas las personas. Así que nada, el día de hoy pues bueno, yo voy a empezar a dar la primera charla, que hablaré un poquito sobre la historia de las enfermedades mentales y todo este cambio de paradigma que ha pasado a lo largo de la historia, pero también estos días tendremos varios invitados que hablarán sobre la influencia de la música en el desarrollo cognitivo, cómo funciona nuestra memoria, la psicosis y las enfermedades mentales. También hablaremos un poquito sobre la legislación que tenemos de la salud mental o las leyes de la salud mental en Ecuador. Y pues también tendremos temas interesantes sobre la influencia de la microbiota en el sistema nervioso. O sea, es decir, tenemos un espectro muy amplio de temas de neurociencia y psicología que intentamos abarcar la mayor cantidad de temáticas para que sea mucho más de su interés y pues puedan tener esta ilusión por aprender más sobre la psicología y también sobre las neurociencias. Bueno, el día de hoy pues voy a empezar con una charla más o menos con una perspectiva histórica que me gustaría dar como una introducción en cuanto al desarrollo que ha tenido toda la investigación y también todo el trabajo que ha habido en cuanto a la psicología, también a la psiquiatría que lo abarca y cómo ha sido todo este proceso de llevar a cabo la desinstitucionalización de las enfermedades mentales y también su tratamiento y el trato con los pacientes. Así que nada, bueno, primeramente me gustaría empezar diciendo que hoy, 14 de agosto, justamente se celebra el Día del Psicólogo Ecuatoriano. Entonces, en base a esto, pues hemos decidido organizar esta jornada para explicar un poquito más sobre el trabajo que se realiza o que realizan los psicólogos y los profesionales de la salud mental en nuestro país y también que este día sea un recuerdo de que la salud mental es importante tanto como la física y que hay que cuidarla, hay que también ver qué pasa o qué sucede en momentos de nuestra vida que quizá no sentimos muy bien y que es importante también saber que si algo nos sucede, pues podemos pedir ayuda o podemos contar con un profesional o una persona que nos puede orientar o dar una guía sobre lo que estamos pasando. Así que nada, desde el Día del Psicólogo Ecuatoriano, felicidades a todos los colegas y psicólogos de Ecuador y pues también de toda Latinoamérica y el mundo. Solo recordarles que el Día del Psicólogo, pues en Ecuador, que es el 14 de agosto, se celebra en base a la legislación que se dio en 1979, que fue justamente cuando hubo la reunión o hubo esta confederación de los psicólogos clínicos para una práctica más ética, una práctica más clínica, una práctica más basada en la evidencia y en la ciencia que permitía ya el trabajo a todos los profesionales de la salud mental en nuestro país. También es importante mencionar que justamente en 1979 que se empezó a celebrar el Día del Psicólogo en Ecuador, fue justamente 100 años después de que la psicología se empezó a convertir en ciencia, es decir, en 1879, como la mayoría de mis colegas sabrán y pues también el público en general, la psicología empezó a formarse como ciencia en un laboratorio en Alemania, la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Entonces empezó ya a generar más datos y experimentos para poder convertirse también en ciencia y pues poco a poco se fue formando en todas las ramas que conocemos hoy. Hoy tenemos muchísimas, desde la psicología como la psicología clínica, la neuropsicología, la psicología organizacional, deportiva, psicología cognitiva, psicología experimental, social, en fin, muchísimas ramas donde hay muchas personas, tanto en la práctica clínica como en la investigación, que poco a poco van desarrollando. Y también en Ecuador también hay muchos centros de investigación muy buenos y que poco a poco han ido desarrollando todo este constructo teórico que se necesita para la práctica de nuestra profesión en nuestro país. Nada, el día de hoy voy a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, que es del estigma a la comprensión, un viaje a la historia de las enfermedades mentales. Elegí este tema básicamente porque me parece interesante hablar un poquito sobre este estigma que
a medida que ha pasado el tiempo se ha ido derribando, pero que durante muchísimos siglos se ha mantenido y que ha sido algo negativo para las personas que han tenido o han padecido una enfermedad mental y que quizás se los ha hecho verse o sentirse como alienados y separarlos de la sociedad, como si fueran algo negativo o el sustrato de una sociedad que quizá quería mantenerse o quería mostrarse como perfecta a los ojos de los demás. Entonces, me parece interesante explicar un poquito sobre cómo ha sido el desarrollo de este tratamiento a los pacientes y también de las personas y cómo hoy se encuentra en un estadio totalmente diferente, distinto y que en parte va mejorando día a día, no solo en nuestro país, sino en nuestra Latinoamérica y en el mundo en general, porque poco a poco también va avanzando esta importancia que le damos a la salud mental y el tratamiento a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Así que nada, hoy haremos un viaje a la historia de las enfermedades mentales y ver cómo ha sido todo su desarrollo en el devenir de los tiempos. Pues, primeramente, como dejar ideas en contexto, que me parece como importante, es qué significa realmente estar loco. Bueno, la palabra loco en realidad ahora no se utiliza, es como llamarlo incluso de una forma despectiva, ya no se toma mucho en consideración, pero básicamente puse este término para que podamos como entender o ya que está integrado en nuestro vocabulario más coloquial, poder hablar un poquito al respecto, que bueno, no se debe utilizar loco y es como un epíteto un poco negativo contra las personas, pero que bueno, es únicamente para intentar comprenderlo y también como es lo más conocido en nuestra sociedad, pero que ha pasado por muchísimos nombres en todo este tiempo. Entonces, ¿qué significa realmente estar loco? ¿Es algo objetivo o es algo subjetivo? ¿Es algo fijo o cambia con el tiempo? ¿Se mantiene o poco a poco se va desarrollando? ¿Es negativo o es positivo? O sea, ¿qué quiero decir? Yo creo que estas preguntas son básicas como un poquito para introducir en todo lo que vamos a hablar sobre la historia de las enfermedades mentales. Y creo que también son preguntas que siempre están en nuestro colectivo, porque siempre se preguntan, ¿estaré realmente loco? O quizá el estar loco, pues, es una forma ya de que me empiecen a mirar distinto a las personas. Pero bueno, vamos a responder un poquito todas estas preguntas. También, bueno, les invito antes de nada de empezar, también les invito a que nos dejen sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, no solo en mi charla, sino también en todas las charlas de nuestros invitados que tendremos en estos 3 días, para que resuelvan sus curiosidades, resuelvan sus dudas, también nos hagan sugerencias. Siempre estamos abiertos a todo tipo de comentarios, siempre y cuando estén dentro del marco del respeto. Bueno, entonces, la locura en la historia, se puede decir. ¿Cómo ha sido este devenir histórico de la locura a través de todos nuestros tiempos? Pues bueno, básicamente aquí en el siglo XIX es como que ya se empieza a ver una forma distinta todo esto y empieza a tener ya un tinte un poco más científico. Antes de esto todavía se consideraban muchas cosas negativas, muchos bulos, mucha información que no tenía ningún contexto veraz y que más bien caía un poco en el desconocimiento y, bueno, y cosas negativas dentro de las sociedades, no solamente en nuestra América, también en Europa, que donde hubo también muchas dificultades para todos. Pero bueno, entonces ya básicamente en el siglo XIX pues, es donde se conoce como un determinado comportamiento ya de quienes rechazaban las normas sociales, que tal vez estaban establecidas en nuestra sociedad, y quizás se desviaban de esta norma porque tal vez tenían un desequilibrio mental, un desequilibrio que no era normal, entre comillas, para los que tal vez sí se consideraban normales en ese momento. Y pues esto básicamente ya ocasionaba delirios enfermicios, impropios, y que tal vez no caía dentro de este canon de la razón, y pues influía mucho para hacer actos extraños y destructivos quizá en contra de las demás personas, que quizá puede pasar, pero no en todos los casos. Y pues justamente eso es lo que se está intentando hacer actualmente. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos muy, muy interesantes en todo lo que ha pasado en nuestra historia, pues aquí les puse como algunos de ellos. Tenemos como bueno, la nave de los locos, la piedra de la locura, las brujas de Salem. Las dos primeras frases que he puesto aquí, la nave de los locos y la piedra de la locura, básicamente son dos libros, dos pinturas del Bosco, que es bueno, un pintor muy, muy famoso. Y también se basa un poco en un mito que habla Foucault en su libro de Historia de la Locura. Pues la nave de los locos no se sabe todavía si es que es un mito o si realmente existió, pero se tiene como constancia de que algo parecido pudo suceder. Pues básicamente se suponía que en la Edad Media había un barco que recorría todos los puertos de las distintas ciudades a través de los ríos y que se llevaba a todas estas personas consideradas negativas dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si una sociedad o un pueblo o una ciudad pequeña consideraba que quizá un mendigo no era bueno
para su aspecto como sociedad, pues lo mandaban a San Juan de los Locos y recorría esta ciudad. No se sabe a dónde iba a parar, pero lo que sí se sabe es que se llevaban muchas personas. Estaban mentalmente bien, mentalmente mal, no lo sabemos, pero sí lo que consideraban que no estaban bien, pues simplemente los mandaban y se deshacían de un problema, por decirlo así. La piedra de la locura también, pues se pensaba que en la Edad Media había algo en nuestro cerebro o en nuestra cabeza que nos hacía o que les hacía a estas personas locos. Entonces, por eso se pensaba que la piedra de la locura estaba ahí y que había que extraerla. Y pues quizá también este mito quizá prosperó un poco hasta el siglo XX y bueno, ya hablaremos también un poquito más de qué sucedió en todo ello. Pero se pensaba, entonces muchas personas hicieron como trepanaciones en los cerebros, en los genes de las diversas personas que creían que estaban locas, les quitaban esta piedra de la locura sin saber que pueden causarles mucho daño y pues hacerles muchas cosas negativas. También tenemos otra parte importante que es las brujas de Salem y la epidemia de Bailey, que puede considerarse como un delirio colectivo. Pues las brujas de Salem básicamente empezó por que les acusaban a unas personas, a unas mujeres específicamente de brujería y pues les quemaban en la hoguera como que si tuvieran algún tipo de poder mágico o hicieran hechicería en contra de los demás. Todo pues, empezó a partir pues, de un malentendido también. Ahora se conoce mucho más de historia, pero empezó a partir de un malentendido que hubo entre el párroco del pueblo y muchas cosas más. Entonces es interesante saber cómo todo esto poco a poco iba influyendo y al final se convertía en una verdad colectiva sin serlo. La epidemia de baile, que es un hecho real también que sucedió en Francia, pues no se sabe muy bien qué pasó, hasta ahora no se tiene una explicación como aceptada. Lo que sí se sabe es que empezó por una mujer que empezó a bailar un día en una calle y poco a poco se fue compartiendo, se fue contagiando con las demás personas y pues todos bailaron hasta que se cuenta que muchos de ellos murieron de cansancio, murieron de agotamiento por bailar no uno, sino 5 o 6 días, que no paraban. Los lunáticos también es muy famoso, muy común llamarles a las personas que están locas como lunáticos. Entonces, un lunático, pues básicamente se pensaba que los lunáticos tenían influencia de la luna, que cuando había luna llena se tenían diferentes tipos de alucinaciones, de delirios, y pues eso también podía influir en un comportamiento mental negativo. Muy bien, aquí tenemos dos ejemplos muy famosos también, que son parte de nuestra sociedad. Juana I de Castilla, que fue la hija de los reyes católicos de España, y pues hicieron como que quizá muchos trucos ahí para evitar que ella llegue a su trono, para que llegue su hijo, Carlos V. Entonces, para evitar que ella llegara al trono, pues la acusaron de que estaba loca y la recogieron en muchos lugares y hacía pensar como que ella tenía dificultades mentales cuando no era así. Estaba bastante cuerda y en realidad tenía muchas formas de querer realizar su mandato en el trono, pero bueno, al final no la dejaron gobernar. Y Carlos VI de Francia, que sí tenía quizá alguna dificultad, lo que ahora conocemos como delirio de cristal o ilusión de cristal, pues Carlos VI de Francia llegó a un momento en el que él ya no quería despegarse de su cama porque pensaba que si es que caminaba muy fuerte se podía romper sus huesos porque pensaba que los huesos de él estaban hechos de cristal. Entonces como que vamos viendo ahí un poquito de historia o de mitos o que quizá de cosas que sucedieron en la historia y que quizá podrían influir en toda esta forma despectiva de ver a muchas de las personas. Entonces, la locura en la historia pues, ha sido retratada por muchos pintores, sobre todo, por muchos dibujantes, inclusive, que han querido plasmar en estas obras un poco de lo que sucede con las personas. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el Saturno devorando a su hijo, que es muy famoso este cuadro, base mito griego. Aquí también tenemos la mirada de la locura, también la mirada de la locura o de la folie, que le llaman en Francia. También tenemos aquí a Hamlet, bueno, un libro muy famoso de William Shakespeare también, incluye también al Rey Lear. Y bueno, tenemos como que diferentes representaciones de la locura en la historia o de lo que se consideraba como loco, ¿verdad? Entonces también en este me gustaría hacer una mención muy importante que en ese momento también, más o menos entre finales de la Edad Media, entre el siglo XVI, pues ya se hacía como una crítica o una burla inclusive a todo esto de la locura. Entonces tenemos dos libros muy famosos, dos ejemplos muy famosos. Uno de ellos es El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que es un libro muy interesante, que si lo pueden leer, pues está muy bueno. Básicamente en esto se exalta a la estulticia, como él lo llama, exalta a la locura, que la locura es parte de nuestra sociedad y que se la ve como algo interesante, algo atractivo, inclusive dentro de nuestra sociedad, pero que nos alejamos de ella, porque si pensamos que estamos locos, pues simplemente nos pueden rechazar. Entonces, no solamente en ese tiempo, sino hasta la actualidad, llama mucho la atención.
¿sí? Porque, bueno, tenemos como dos formas de definirlo, ¿no? Como el loco es alguien que hace una actitud o tiene una actividad un poco arriesgada, un poco fuera de la norma, ¿verdad? Pero también en el término ya un poco más patológico ya lo vemos como alguien que quizá debemos tener cuidado, un poco de distancia con esa persona, cuando no debería ser así, pero bueno, por diferentes razones. Y pues también tenemos otro libro muy famoso que está, bueno, que es muy leído hace la actualidad, que es El Don Quijote de la Mancha, donde también pues Cervantes incluso quiso hacer como una crítica o eh, una burla, en parte se puede decir, a las novelas de caballería en ese tiempo, pero también un poco la parte de la locura y cómo se la veía en ese momento, cómo se la veía en ese tiempo. Entonces vemos también cómo es el recorrido de Don Quijote y cómo poco a poco se va convirtiendo y tiene sus delirios, tiene sus cosas que al final le afectan no solo a él, sino también a su familia y pues termina por dejarlo en la ruina e inclusive pues también le llevan hasta básicamente la muerte. Entonces son como que ejemplos de nuestro devenir histórico que han sucedido, que han pasado y que han servido también para describir cómo se veía a la locura en las diferentes etapas de la historia. Un poquito también, bueno, de la historia también en nuestro país, en Ecuador. Entonces, bueno, también ha sido un proceso lento, un proceso muy complicado, sobre todo porque no se aceptaba como algo propio de nuestra realidad. Siempre se quería como negar la parte de la locura, la parte de las personas que tenían un desequilibrio mental, siempre se ha querido negar o dejar a un lado de la sociedad para suponer o para idealizar sociedades perfectas, sociedades buenas, ¿verdad? Entonces, quizá considerando a algo de la patología como algo negativo, algo imperfecto, algo feo de nuestra sociedad, que no debería ser así ni tampoco es así. Entonces, un poquito de la historia de nuestro país, pues básicamente en la época precolombina, pues ya no se sabe muy bien cuál es la visión que se tenía de las personas con algún tipo de patología, porque tampoco se lo conocía en ese tiempo, pero ya se tenía como una forma de verla dentro de esto y como aceptada también, o sea, como que tenían quizá una forma diferente de espíritu y pues se la aceptaba, mientras tanto, siempre y cuando no hubiera quizá un daño de por medio, ¿sí? Entonces, bueno, también ya en el siglo XVIII, pues vemos que se crea el primer hospicio o el primer lugar para recluir a los enfermos, pero también era un leprosario en ese tiempo muy famosos, que fue el Hospicio Jesús, José y María, que actualmente, bueno, que luego posteriormente pasó a llamarse el Hospital San Lázaro. Entonces ya vemos que en ese tiempo ya se empieza a dar como quizá un poquito más de atención en este sentido a las personas con algún tipo de patología mental, que aún todavía era muy paupérrimo y muy negativo para ellos, pero ya poco a poco se va dando con esa importancia y seguía esta atención. Incluso tenemos algunas memorias de Eugenio Espejo que ya trabajaba ahí con algunos pacientes y que también pues veía esto como una forma diferente de hacerlo. Luego, pues en el siglo ya XIX, un famoso filántropo guayaquileño ya crea el manicomio en Guayaquil, entonces queda como un manicomio ya para recibir también a estas personas, no solamente en Quito, que es la capital, sino también en Guayaquil, y ya se da un poquito más de atención a estas personas. Bueno, luego ya se inaugura también pues ya el famoso psiquiátrico Lorenzo Ponce en Guayaquil, y que poco a poco ya fue dando mayor atención o mayor prioridad, que tal vez no era muy científico en ese momento la atención a los pacientes con enfermedades mentales, pero ya poco a poco se iba generando un desarrollo en cuanto a la visión que se da. Luego pues ya se crean las cátedras de psiquiatría en la Universidad Central, en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad de Cuenca, y esto ya va generando quizá una forma o una visión mucho más desde la academia, al trato también clínico con los pacientes, y se van dando ya, o se van adquiriendo varios tipos de intervenciones del extranjero, específicamente de Francia, porque como tenemos en Francia pues, el famoso ejemplo del Hospital Psiquiátrico de la Salpêtrière, donde trabajaba Charcot, donde trabajaba Pinel, donde quizá también incluso tuvo alguna influencia Cara de Pelling. Entonces ya se va viendo cómo se va generando esta mayor atención a los pacientes en Ecuador. Entonces ya, bueno, ya luego viene la Junta de Beneficencia también que apoya y ya se va generando mayor atención a la salud mental en nuestro país, que ha sido un proceso muy largo, casi de 300 años, pero que ha sido positivo porque felizmente ahora ya se puede tener una perspectiva diferente de lo que significa las dificultades o los problemas de salud mental en nuestra sociedad y cómo tratarlos, cómo hacerlos y en el caso de que sucedan, a quién recurrir en su momento específico. Entonces, bueno, ya tenemos aquí como, por ejemplo, tenemos a una persona o a un médico que fue clave en todo esto, que fue el doctor Julio Endara, quien lleva el nombre de un hospital psiquiátrico en Quito. Básicamente el doctor Julio Endara pues, fue uno de los pioneros de la psiquiatría en Ecuador
creo también era profesor de la cátedra de psiquiatría en la Universidad Central, y luego él ya fue generando también ese conocimiento y algunos artículos académicos también en ese momento que fueron influyendo en sus alumnos y que ellos pues también compartieran más la práctica clínica en otros hospitales o en otras ciudades y ya se fueron generando mayor importancia y pero sobre todo desde una perspectiva más científica, como les decía, desde una influencia ya europea o francesa en ese momento. Y pues ahora ya tenemos también muchos hospitales psiquiátricos en Ecuador que se basan en evidencia científica y también en el mejor trato al paciente, no solo con psicólogos, sino también con psiquiatras, con neurólogos, con neuropsicólogos y todo tipo de profesionales relacionados al estudio de la mente y el cerebro, que le dan mucha importancia, pero sobre todo el cuidado debido para que las personas con alguna enfermedad o trastorno mental tengan un buen tratamiento, pero sobre todo también les ayuden a tener una mejor calidad de vida. Y ahora lo que ya se maneja en el modelo de salud mental en Ecuador es el modelo de salud mental ambulatorio, es decir, que ya no se internan a los pacientes, únicamente quizá los que requieren internamiento. Los demás pues van a revisiones periódicas, la medicación y cosas así, y para que puedan integrarse tranquilamente a nuestra sociedad, que tal vez todavía les cuesta un poco, pero estamos en ese proceso. Pero bueno, básicamente que se puede decir después de todo lo que hemos hablado un poco de esta historia, qué es la locura o qué es la estulticia, como se llamaba en el momento de la historia. Pues bueno, básicamente la RAE lo define como una privación del juicio o del uso de la razón. Porque quizá tal vez, como les decía, otra quizá definición más popular es esta acción que por considerarse anómala o un poco extraña o incluso arriesgada causa sorpresa en una persona. Entonces como que tenemos diversas formas de llamarlo. Pero básicamente sí, tiene parte de razón porque una persona cuando tiene algún tipo de patología mental grave y que cae en síntomas un poco diversos, pues se ve privada de este juicio y también un poco de la razón y pues puede cometer quizá alguna actitud o conducta un poco negativa en contra de los demás y pues ahí hay que tener como mayor atención a estos pacientes. Pero en general no suele pasar. Y pues también otra definición que se mantiene pues es como un desequilibrio mental que se manifiesta como una percepción distorsionada de la realidad. Es decir, cuando alguien tiene algún tipo de patología mental, pues distorsiona la realidad y esa realidad la acopla a sí mismo para que tenga sentido lo que está pensando, lo que está sintiendo. Entonces, también se pierde el control, hay alucinaciones, pueden haber comportamientos un poco incoherentes que no se ajusten quizá al canon adecuado para las normas establecidas, las normas impuestas por los demás. Entonces aquí, pues la parte de la normalidad se podría poner como en 4 puntos, por ejemplo, el biológico, el social, el estético y el subjetivo. ¿Cuál sería el biológico? Es el que se acopla a las leyes biológicas, es decir, un desarrollo prácticamente normotípico. Social, pues lo que es aceptado por la sociedad. Estadístico, si es que está dentro de la media o está dentro de esta distribución estándar de lo normal. Y lo subjetivo, ¿es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal? ¿Es momentáneo o es para toda la vida? Entonces también como esta forma de verlo, no objetivamente, sino desde una perspectiva mucho más, sí, quizás subjetiva, que no es tan basada en una teoría. Bueno, por suerte tenemos también los manuales, que, bueno, la psicopatología básicamente, como para dar un contexto, es como la ciencia que estudia los síntomas de las enfermedades mentales. Entonces, o la sintomatología de las enfermedades mentales y trastornos mentales. Entonces, todas las enfermedades psiquiátricas o trastornos mentales, como también las llamamos, se refieren como a varias alteraciones con el comportamiento de lo que conocemos como la mente. La mente sería como esta parte, o el software que sería que tenemos en nuestro cerebro. Es un poquito más complicado darle una definición, pero bueno, más o menos para entenderlo así de forma general. Entonces, tenemos como que dos manuales muy aceptados, o bien o los más utilizados. Uno es del DSM-5, que es de la APA, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el otro es del CIE-10, pero ahora ya tenemos el CIE-11, que es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este sentido, pues tenemos aquí como todo el catálogo de sintomatología por cada trastorno, ya sea por causa orgánica, ya sea por causa somática, sea por cualquier tipo de causa, y pues podemos observar como que no todas las personas, no todos los pacientes se acoplan a esa sintomatología, pero ya podemos como que tener una guía para poder dar un diagnóstico, que al final el diagnóstico a algunos les gusta, a otros no, a algunos les parece positivo y a otros no, pero al final un diagnóstico que se le da como identidad a lo que está pasando la persona para poder tener un mejor tratamiento y también pues para proveerle una mejor calidad de vida. Ya depende si es que después se identifican con este diagnóstico y simplemente lo ven como algo que es parte de su vida para ayudarlos a estar mejor. Pero hay una cosa importantísima que me parece que
es buena recalcarla y que lo toma en cuenta en el DSM-5, sobre todo en el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es que los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, es decir, que nosotros no podemos tildar o llamar loco, raro o extraño algo que no es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, para mí quizás sea loco, no sé, el comer algún tipo de animal. O sea, yo diría, no, este hombre está loco, si alguien se come algún animal que yo no me lo comería. Tal vez, ¿no? Pero tal vez en esa cultura está aceptado. Para mí, por ejemplo, podría ser como loco el que quizá alguien tenga una forma diferente de comportamiento, que grite o que hable muy alto o que tenga quizá una actitud mucho más extravagante. Pero quizá en su cultura está aceptado, está socialmente aceptado. Entonces yo no puedo tildar de patológico a eso que pasa en su cultura. Entonces eso es importante saber porque a veces o solemos llamarlo con frecuencia, no, eso están locos, no, no está bien. O sea, desde el punto de vista más psicopatológico, esa definición no estaría aceptada y pues tampoco estaría adecuado hacerlo. Entonces, bueno, básicamente lo que llamamos como locura, o lo que llamamos, o lo que observamos como locura, pues tiene que ver mucho con la psicosis. Entonces, la psicosis es como esta desconexión de la realidad, ¿sí? Entonces, la mayoría de pacientes psicóticos, pues tienen como una desconexión de la realidad y intentan adaptar su realidad a lo que ellos están sintiendo, es decir, darle sentido a sus delirios y alucinaciones que están pasando. Entonces, básicamente a eso como que se le llama locura, porque bueno, dentro de las enfermedades de trastornos mentales tenemos muchísimos. Entonces sería imposible llamar como un solo concepto a todas las enfermedades mentales que existen. Entonces, por ello que la psicosis es como que la que más se acopla o la que más se adecua a esa forma de llamarlo locura. Entonces, aquí tenemos conceptos muy importantes. La mente versus el cerebro. Usualmente los confundimos, usualmente los llamamos como que son igual. La mente y el cerebro es lo mismo, son diferentes. Pues básicamente la mente y el cerebro no son lo mismo, son dos entidades distintas. La mente básicamente es como el software de la computadora, que sería el cerebro, que es como más del hardware. Entonces, el cerebro es como lo palpable, el cerebro es el órgano, el cerebro es parte del sistema nervioso, bueno, también correctamente sería llamar del encéfalo. Y la mente es como esto abstracto, la parte psicológica, lo que no se puede tocar, lo intangible. Entonces, básicamente sería como lo que requiere el cerebro para funcionar. Entonces, es como mucho más complicado y todavía no se puede dar como un concepto preciso de la mente. Es básicamente como intentar dar un concepto preciso del tiempo y la física. Es bastante complicado, es decir, hay como una definición quizá aceptada, pero no es tan fácil llamar o decir mentes. Tiene muchas dimensiones. Entonces, básicamente la mente sería como el conjunto de procesos mentales que dan forma a la conciencia y también a todos los procesos cognitivos. El pensamiento, la atención, la concentración, la orientación, diferentes formas, que el cerebro pues le provee todas estas herramientas a la mente para poder funcionar. Entonces son dimensiones que están o que coexisten y que están interconectadas para poder funcionar y poder tener una funcionalidad correcta. Entonces, en general la mente no está como en un lugar físico, en realidad no tenemos como una forma de decir está en esta dimensionalidad, porque también es muy difícil o muy complicado poder definir a la conciencia. Y hace poco se publicó igual un estudio o como una competencia que hacía entre la psicología cognitiva y la filosofía. ¿Quién puede o quién está más rápido para definir la conciencia? Lastimosamente no se ha podido lograr, porque fue un estudio que se propuso en el 2012 cuando se puso esa competencia entre los grupos de investigación. Al final ninguno de los dos ha podido explicarlo muy bien qué es la conciencia. Es bastante complicado. Se ha intentado inclusive dar como una explicación desde la física también, pero ha sido muy complicado. O sea, hay algunos trabajos, por ejemplo, del primer Nobel Roger Penrose, tiene papers publicados sobre la conciencia, pero más de que son muy complicados de comprender, pues también es muy complicado quizá llegar a un concepto fijo de lo que es la mente o quizá tal vez de la conciencia. Entonces, la mente básicamente se manifiesta gracias a todas estas redes neurológicas, de lo que llamamos ahora el conectoma. El conectoma es como esta serie de conexiones que tenemos en nuestro cerebro para dar sentido a todas nuestras funciones cognitivas y también llamadas funciones mentales superiores. Y a partir de esto, pues, como que le damos todo el sentido a nuestro mundo, es decir, como que le damos sentido a nuestra realidad, a todo lo que nos rodea, y a partir de ello podemos crear recuerdos, pensamientos, imágenes, podemos expresarnos, podemos socializar, podemos un poquito interactuar con el ambiente que nos rodea en general.
Entonces, un poquito, bueno, para darle contexto a esto, pues la psicosis sería como eso, básicamente lo que llamamos como locura sería la psicosis en general, que hay muchos tipos de psicosis, está la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno de personalidad esquizotípico, entonces, bueno, tenemos muchísimos que dentro de la psicosis. Y dentro de esto, pues para darle como un contexto o una explicación a la psicosis, pues tenemos algunas hipótesis, dentro de ellas está la hipótesis dopaminérgica y la glutamatérgica. La dopamina y el glutamato son como dos neurotransmisores. Bueno, hay muchos más, también tenemos el GABA, también tenemos la serotonina, pero bueno, básicamente está la dopamina y el glutamato. La hipótesis dopaminérgica tiene que ver muchísimo más con los síntomas negativos de la esquizofrenia, que son como la anedonia, la bulia, es decir, la pérdida de interés, la pérdida de motivación, la apatía inclusive. Entonces, cuando hay un desequilibrio de la dopamina, todo esto pues se ve afectado. Y el glutamato, en cambio, tiene que ver también mucho con la regulación del pensamiento, la percepción, de la emoción. Y cuando se ve afectada el glutamato, se ha visto que hay una dificultad en los síntomas, lo que se conoce como síntomas positivos de esquizofrenia. Los síntomas positivos de esquizofrenia son como las alucinaciones, los delirios, la desorganización del pensamiento, sean como esta parte presente de la esquizofrenia. Que hay algunos tipos de esquizofrenia como prevalentes como síntomas negativos, hay otros como prevalentes con síntomas positivos, pero al final tienen que ver o están muy relacionados. Entonces, es por ello que cuando se utilizan los antipsicóticos o que entra aquí a la psicofarmacología, pues estos ayudan a eliminar algunos de estos síntomas y proveer a la persona diagnosticada con esquizofrenia y otro tipo de patologías mentales de una mejor calidad de vida o de una integración a nuestra sociedad para poder hacer cualquier actividad o cualquier cosa. Entonces, también es un factor importante tener en cuenta aquí la genética y la epigenética. Pues la genética básicamente es como esta configuración de genes con lo que nacemos todos, ¿verdad? Y que quizás nos predisponen para tener una u otra patología. Algunos son más dominantes, otros son menos, pero al final de todos, pues todos tenemos una genética que quizás nos predispone para cualquier tipo de enfermedad, ya sea en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en la adultez o inclusive en la vejez. Pero aquí llega algo interesante, la epigenética. Pues la epigenética es como la influencia del ambiente que tienen los genes. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, quizá una mayor predisposición a tener alguna enfermedad, pero si mi estilo de vida es saludable o intento cuidarme todos los días, que sería como la epigenética, es decir, la influencia del ambiente en nuestros genes, quizá modifique todo esto. Y aquí hay un caso interesante. El doctor James Fallon, pues es un profesor de psiquiatría, pero también estudia mucho el comportamiento criminal en la Universidad de California en Berkeley. Entonces él también es asesor del Pentágono y también trabaja para el FBI. Y pues él estudia mucho el comportamiento criminal. Y un día hizo como un estudio de muchas personas donde le sacó resonancias magnéticas. Y dentro de todas esas resonancias magnéticas encontró una que le llamó mucho la atención. Y cuando observó cuál era esta resonancia magnética, vio que era la suya, su nombre. ¿Pero por qué le llamó la atención? Porque básicamente era el cerebro típico de un psicópata. Es decir, que el doctor James Fallon, que se dedica a la investigación del comportamiento criminal neurocientífico, vio que su cerebro era el cerebro de un psicópata. Pero, ¿qué hacía él o teniendo la configuración de un cerebro de un psicópata? Investigando lo mismo, pero en un laboratorio y siendo ya un doctor con muchos años de experiencia. Pues básicamente quizá la influencia de la epigenética es algo de todo esto. Entonces, cuando hizo una investigación un poquito más detallada de su familia, vio que tenía una tía bisabuela que había cometido un crimen en el pasado y que tal vez que tenía otros parientes que tenían mucho comportamiento criminal o un comportamiento un poco negativo. Pero él habló con su madre y pues su madre le dijo que cuando la niña recibe mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, cuidado y también le motivaron a que él siguiera una carrera académica. ¿Quién sabe qué hubiese podido pasar? Así es que tal vez esta configuración genética es llevada por un comportamiento más negativo, un comportamiento criminal. Entonces la epigenética es esta parte de modificar, no los genes, modificar la expresión de los genes, para que quizá lo que estaba predispuesto pueda cambiar en el curso de nuestra vida. Que inclusive esto puede tanto revertirse como también pasarse a la siguiente generación. Pero es un poco interesante porque también tenemos en cuenta que se puede un poco modificar la expresión de muchos genes en nuestro contexto, pero también esto puede influir mucho en la plasticidad cerebral y reorganizar las áreas de nuestro cerebro para que unas asuman mayores funciones que otras, que quizá que algunas sean más prevalentes con algún tipo de personalidad sobre otras. Entonces, un poquito hablando sobre la historia también, hemos hablado un poco de ciencia, de cómo es la influencia de los neurotransmisores de las enfermedades mentales, de la patología, cómo ha sido en el tiempo, qué ha pasado también en Ecuador.
Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva como a darle una importancia a la salud mental. La salud mental es importantísima y es necesaria en nuestra sociedad, sobre todo actualmente. Entonces, básicamente la salud mental, definida por la OMS, es como un estado de bienestar mental que permite a todas las personas hacer frente a momentos de estrés en la vida, porque estamos todos los días expuestos a momentos de estrés. Y sobre todo esto, pues desarrollar todas nuestras habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarnos en nuestro entorno. Es decir, tener una funcionalidad alta dentro de lo que estamos haciendo. Y que a pesar de cuántas dificultades existan, podamos hacerle frente, también tengamos una resiliencia en el caso de que algo negativo suceda para poder sobrellevarlo en el futuro. Entonces, en todas nuestras etapas de la vida se pueden verse afectadas toda esta parte de la salud mental, por ejemplo, la niñez, que es una etapa clave para el neurodesarrollo, y es también una etapa clave para tener una buena salud mental, pues porque todo lo que pasa en el ambiente está influyendo en los niños, en el cerebro de los niños. Todo eso pues puede verse expresado en un futuro, cuando la persona sea adolescente, adulta o incluso en la vejez. Entonces es como una etapa clave, inclusive para recibir todo tipo de estimulación cognitiva, que sería muy buena para su desarrollo cerebral, también para una buena salud mental en el futuro. La adolescencia también, sabemos que los adolescentes pues están en busca de una búsqueda de identidad constante, entonces por ello que caen muchas veces en conductas negativas con las demás personas, o sea, por seguir, digamos, quizá alguna moda o algún tipo de acto que está aceptado dentro de su grupo, caen en esta búsqueda de identidad y quieren ser parte de ello a pesar de que les cueste muchas cosas. Entonces hay como consumo de drogas también y a partir de aquí pues se generan algunos de los trastornos de personalidad. El consumo de drogas, claro, pues está muy relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades mentales, la psicosis, el trastorno bipolar en general. Y los trastornos de personalidad pues también se generan aquí, pues básicamente porque aquí se empieza a formar nuestra personalidad. Estamos en esta búsqueda de identidad y poco a poco nos vamos conformando como, con la personalidad que tendremos ya en un futuro. Entonces aquí empiezan muchas cosas a expresarse. Después yo que también la adolescencia es una etapa crítica para el desarrollo de todos nosotros. En la adultez, cuando llegamos a la adultez, después de pasar la adolescencia, pues algunos problemas de salud mental pueden persistir y es la mayoría específicamente en esta etapa, en la adultez joven, entre los 18 y 25 años, y donde suelen expresarse algunas de las enfermedades mentales. O sea, suelen como que diagnosticarse con frecuencia. En este caso, la esquizofrenia, por ejemplo. Y pues también puede haber muchas crisis existenciales porque quizá estamos buscando trabajo, estamos en la universidad, tenemos una relación, quizás de la pérdida de nuestros padres, muchísimas cosas que pueden pasar en ese tiempo y puede darnos una crisis existencial muy fuerte y que quizá lo queremos modificar poco a poco en el tiempo, pero bueno, pueden persistir. Y en la vejez, pues ya es como la etapa final de nuestra vida y puede también existir puede presentarse depresión, ansiedad, un aislamiento social, como este aislamiento. Puede verse también haber soledad porque ya los hijos se van, la esposa o la pareja se muere. Y también una etapa importante porque pueden aparecer algunas demencias, que no suele pasar en todos los casos, pero pueden aparecer las demencias. Entonces, en todas estas etapas, en todas, es importante tener una buena salud mental. No porque seamos niños, no es importante, también es importante. Tal vez los niños cuando somos pequeños, pues no nos damos cuenta muy bien de lo que pasa en nuestro entorno, de lo que pasa en nuestro alrededor. Pero es importantísimo que los padres se fijen en qué está pasando con los niños para que tengan un desarrollo de salud mental y que eso les provea de buenas herramientas para que lo puedan aplicar tanto en la adolescencia, en la adultez y pues también eso influir mucho en la vejez, porque el cerebro es uno de los órganos que cambian muy poco y las neuronas también cambian muy poco. En realidad cambian casi nada. Entonces todas las neuronas con las que nacemos, algunas mueren en la poda sináptica, otras quizá tienen alguna neurogénesis, sobre todo en el hipocampo, pero la mayoría se mantienen hasta nuestra vejez, entonces es importante tener como una buena salud mental que al final también influye en nuestro desarrollo cerebral. Entonces aquí, en este contexto, si es que me siento mal o necesito ayuda de algo, ¿a quién recurro? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Es como una pregunta muy famosa o muy frecuente que siempre como que nos hacen, ¿verdad? Entonces básicamente tienen como funciones parecidas, pero también en otras tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el psicólogo o el psicólogo clínico hace un trabajo parecido al psiquiatra, que no hacen lo mismo, pero sí parecido. Por ejemplo, el psicólogo o la psicología es una carrera universitaria propia. La psiquiatría que tiene que ser primeramente médico para luego especializarse como un posgrado en psiquiatría. El psicólogo se basa un poco más en los problemas psicológicos, es decir, en lo que influye en los problemas o las dificultades mentales en nuestro comportamiento. El psiquiatra más se basa en los trastornos mentales mucho más graves, que ya requieren de algún tipo de medicación, porque los psiquiatras son los únicos que pueden medicar. Entonces, en este caso, pues aplica un tratamiento farmacológico. El psicólogo no. El psicólogo aplica que hay muchas técnicas psicológicas que pueden ayudar a modificar nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos en general. Entonces, dentro de la psicología, pues también hay un enfoque mucho más global de lo que está pasando, es decir,
se intenta ver el entorno, quizá el entorno está influyendo, quizá todo nuestro neurodesarrollo que se influyó, donde tiene que ver un poco más la psicología evolutiva, entonces se ve como que todo el contexto más global de qué puede influir para que pase esto en este momento. Y el psiquiatra pues se basa más como en la parte biológica, o sea, quizá hay alguna alteración a nivel orgánica, a nivel neurológica que puede estar influyendo. Entonces el psicólogo hace psicoterapia, más largo, se basa mucho en el diálogo, en la conversación para poder trabajar y descubrir cosas del paciente. El psiquiatra únicamente no, se va, tal vez lo hace, depende, hay algunos psiquiatras que se dedican también a la psicoterapia, pero la mayoría son cortas y pues ayudan con la medicación. Eh, y bueno, también hay sesiones más frecuentes, otras son más espaciadas. Y también pues todo esto puede influir inclusive en que el psicólogo busque las causas y el contexto en el ámbito general, en el ambiente, y el psiquiatra un poco más se basa más en los síntomas, en cuál es el síntoma o cuál es como esto que expresa este tipo de patología, esta enfermedad o este trastorno mental. Entonces aquí hay dos cosas importantes que también me gustaría comentarles, que uno es el fenómeno de la patologización y otro es del experimento de Rorschach. Pues básicamente, algunos, como les mencionaba anteriormente, no les gusta mucho esta patologización o el diagnóstico de patología, porque es como darle una etiqueta negativa a un tipo de trastorno o enfermedad mental. Pero yo creo que tal vez es importante darle como un nombre, no caer en la patologización, que es decir, todo es patológico. O sea, si alguien viene porque está triste, pues depresión. Si alguien viene porque está un poco preocupado, es ansiedad. Si alguien viene porque está un poquito, pues, no está bien. Hay que explorar un poquito más, hay que hacer un examen mental muy exhaustivo del paciente o de la persona para ver qué está pasando y ver si es que eso le causa muchas dificultades en su vida y está algo que no le deja estar bien, pues quizá podría tener un diagnóstico, pero si no tiene por qué diagnosticarse y simplemente tratarse como algo que está pasando o algo que le está influyendo en su vida y se puede trabajar mejor. Y el experimento de Rottingham básicamente se basó en esto. En la década de los 70, pues básicamente había mucha patologización en Estados Unidos. Y Rottingham se preguntó si todas las personas que están internadas en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, tenían una patología. Entonces le envió a personas, sin saberlo, que a los hospitales psiquiátricos, pues recibieron a estas personas como que tenían esquizofrenia, únicamente por haber mencionado cosas pequeñitas. Y luego Rosenhan publicó este estudio en la revista Science diciendo que o sea, que todo lo que entraba por el hospital estaba patologizado y que todas las personas que iban por la queja de algunas cosas, pues ya eran internadas como enfermos mentales, específicamente con esquizofrenia paranoide. Y aún así, pues los hospitales se quejaron, dijeron que no, que el experimento de Rosenhan estaba mal hecho, que no podría haber sido, que ellos se hubiesen dado cuenta, que los psiquiatras son expertos y cosas así. Tal vez algo pudo fallar, ¿verdad? Entonces Rosenhan dijo, pues, voy a volver a enviar algo más. Entonces, bueno, dentro de los hospitales como que se dedicaron a buscar mucho más lo que estaba pasando. Descartaron casi a la mitad de sus pacientes, pero Rosenhan no había enviado a nadie. Entonces se vio como que quizá estás loco o estás mal diagnosticado o estás sobrediagnosticado. Entonces hay una forma también de verla de este fenómeno de la patologización, de que quizá todo lo que lo vemos negativo, que quizá no se ajusta al canon de lo normal o de lo correcto dentro de nuestra sociedad, es patológico y pues ya tiene que ver con un diagnóstico. De hecho, la película de Jack Nicholson, de Alguien voló sobre el nido del cuco, trata mucho sobre el experimento de Rosenthal, que está muy interesante. Y bueno, aquí también hay una cosa, un enunciado muy bueno, que es no creas todo lo que piensas. En nuestro día a día, a cada momento, en cada instante, tenemos muchísimos pensamientos, muchísimos. Entonces, todos estos pensamientos pues, pueden afectar nuestra forma de comprender las cosas, de ver las cosas. Entonces, la primera pregunta que sería aquí es, ¿nuestros pensamientos se ajustan a la realidad? ¿Es real lo que estoy pensando o simplemente es un hilo que surgió de mi vida que de pronto me vino a la mente? Entonces aquí tenemos mucho, es muy común las distorsiones cognitivas, es decir, la rumiación es este repensar constantemente de nuestras ideas que nos llegan a la cabeza. Por ejemplo, mi novia me está haciendo infiel, pues está haciendo infiel, ¿con quién estará? ¿Con quién se iría? Estará en su trabajo y sigo y le doy como mucho más peso a esta idea. Entonces es como una rumiación de las ideas que nos aparece. Hay también catastrofismo, que nos va a ir muy mal y cosas así. Entonces como que se distorsiona totalmente nuestro pensamiento y pues nos obliga a pensar cosas negativas y eso nos genera mucha ansiedad, nos genera mucha preocupación y al final pues le damos sentido a algo que no tiene. Y pues también ya sabemos que una vez que creemos algo, esa creencia es muy complicada de modificar hasta que no veamos la prueba. Inclusive a veces le ponemos la prueba y aún así nos cuesta creer. Entonces como que es importante también tener en cuenta que no debemos creernos todo lo que pensamos porque nuestras ideas pueden estar erradas. La mayor cantidad de veces lo es, pero hay que tener también en cuenta, como que preguntarse, ¿esto es real o no es real? Y entonces, ¿quién decide lo que es normal y racional? ¿Quién decide
lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién decide lo que es bueno o lo que es malo? Pues básicamente es la sociedad, la colectividad, la que fabrica el significado de lo que determina como una conducta cuerda, correcta o buena y cuál no. ¿Sí? Por ejemplo, en la sociedad puede estar bien visto que bailemos reggaetón en la madrugada, por ejemplo, pero en la otra puede estar mal visto. Entonces yo van a decir, no, estos están locos, están mal, la conducta está negativa, no son cuerdos, algo les pasa. Entonces es la propia colectividad la que define que eso está negativo, que está mal y que hay que sacarlo de nuestro contexto, de nuestro colectivo, básicamente. Y pues aquí en la historia de una psicosis me gustaría como que rápidamente compartirles, para no hacer muy larga la charla, compartirles un pequeño caso clínico que leí hace poco. Bueno, básicamente pues lo que pasó es que es el diagnóstico fue un trastorno psicótico breve, pero básicamente lo que pasó con este paciente es que en la época de pandemia falleció su esposa, era una persona totalmente normal, tranquila, nunca se había quejado de ningún tipo de dificultad a nivel de salud mental, estaba muy, muy bien. Y de pronto, pues en la pandemia falleció su esposa. Y cuando falleció su esposa empezó a tener diferentes sueños, con que su esposa pues estaba, que se en el infierno y que le venía a sacar y que le llevaba y todo. Entonces empezó a preocuparse. Y luego pues ya vio que él se despertaba y no podía dormir y quizá en estos sueños lúcidos veía que su esposa venía y le llevaba y le arrastraba y cosas así. Entonces como que tuvo quizá 2 días de delirios y un poco de alucinaciones visuales que le afectaban muchísimo su comportamiento. Entonces él pensaba que le llevaba, entonces se robaba mucho, no quería que le saquen, maldecía un poco al entorno, cosas así. Y luego el tercer día se despertó muy bien, o sea, estaba tranquilo, ya no le pasaba nada, y es más, ni siquiera casi se acordaba. Los que reportaban mucho esto fueron sus hijos. Entonces le decían, es que le ve a mi papá así, de esta forma, pero no sabemos qué le pasa. Entonces básicamente podemos estar bien, tranquilamente, de un día a otro, quizá por una causa muy estresante de nuestro entorno, perder un trabajo, perder a un familiar, quedarnos sin dinero, vernos en la ruina, fracasar, cualquier cosa que sea un estresor muy fuerte del ambiente, nos puede generar un trastorno psicótico breve. Como decía, nadie, no, ninguna persona que se esté exento, algunos tendrán un poco más de probabilidad de tener algún tipo de patología o trastorno mental en un momento de su vida, otros no, pero aún así nadie está exento de que en algún momento de su vida o de un instante pues pueda pasar algo negativo en su salud mental y que eso le esté afectando a su estilo de vida. Entonces como que eso debemos también tenerlo en cuenta y no por eso sentirnos mal, no por eso somos malas personas, no por eso somos unos enfermos, no. Realmente sabemos que algo pasa en nuestra vida y debemos pedir ayuda o debemos pedir una orientación o una guía que siempre nos va bien en nuestro momento de contexto. Y nada, pues únicamente hasta aquí llegaría un poco de mi charla, un poco de la explicación que les he dado sobre las cosas que hemos ido explicando sobre la neuropsicología, sobre la psicología, la psiquiatría, la neurociencia que ha pasado en todo este devenir histórico de nuestra sociedad y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido pasando desde un momento en que todo se patologizaba hasta que poco a poco la medida científica, la vista científica ha ido mejorando esta visión y ha ido generando más entendimiento, más comprensión de las enfermedades mentales de nuestra vida. Y eso pues, nos ha ayudado también a que lo veamos de una forma más integradora, que ahora nos preocupemos mucho más por nuestra salud mental, que ahora nos preocupemos mucho más por nuestros pensamientos, por nuestra conducta, por nuestras ideas, y que no únicamente vayan al psicólogo o al psiquiatra las personas que supuestamente están locas, no, sino que simplemente podemos pasar por un momento difícil en nuestra vida, en cualquier contexto, sea en el contexto personal, laboral, social, sentimental en general, y que si eso nos afecta muchísimo, pues podemos recurrir a una ayuda de un profesional de la salud mental y intentar superarlo, intentar mejorarlo, que al final siempre nos viene bien, como una forma de ver quizá esa luz al final del túnel. Entonces, es algo muy importante. Espero como que haberles compartido un poquito sobre el contexto histórico. También de esta forma empezar un poco la semana o esta jornada de la psicología y las neurociencias de aquí en Neurociencias de Ecuador, para que sepamos un poquito más sobre la mente, sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso y cómo los diferentes aspectos de las neurociencias, de las temáticas de las neurociencias, estudian la mente y el cerebro en el día a día, para intentar encontrar tratamientos, intentar encontrar soluciones, intentar encontrar alternativas a cualquier tipo de patología que se presente, que no se puede ayudar mucho más a la calidad de vida y la integración de esa persona a nuestra sociedad. Y bueno, voy a ver si es que hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues cerraríamos la charla y estaríamos pues, terminando la bienvenida a toda nuestra jornada de la psicología y la neurociencia. Bueno, antes que nada, voy a ver si hay una pregunta.
Bueno, creo que no tenemos preguntas para la charla del día de hoy, que también, bueno, quizás es una hora un poco temprano también para las personas que están en Ecuador, pero no importa. Lo importante es que espero que con esta charla pues les haya dado, podido dar una imagen un poco más global, más clara de lo que representa la salud mental y cómo ha sido ese devenir histórico para que se deje de ver de una forma negativa y ya se integre en nuestra sociedad. Que básicamente somos personas, no somos síntomas, no somos patología, somos personas y debemos vernos como tal, debemos vernos eh, como somos y no darle tanta importancia a lo que quizá no debería ser considerado como tal. Entonces, como que eso también es importante en nuestra visión. Únicamente, pues, me gustaría terminar la charla dejándoles esta visión muy bonita bueno, esta es la fachada del Hospital San Lázaro, del Psiquiátrico San Lázaro en Quito, el que tenemos aquí a la izquierda, y al fondo tenemos la Basílica del Voto Nacional en Quito. Entonces, únicamente es para darles como esta forma bonita de ver que sí, ha habido como un proceso histórico, un contexto histórico quizá complicado y difícil para todas estas personas, porque no únicamente, no siempre tuvieron un trato digno. Muchas veces pues los encadenaban, los daban baños de agua fría, terapias electroconvulsivas muy fuertes, de que quizá les hacían daño, había trepanaciones, lobotomías, cosas desastrosas, horribles para los pacientes que tuvieron que pasar por el momento más complicado de la psiquiatría y de la salud mental en su momento. Y que incluso pues no les daban de comer, bueno, cosas muy fuertes que tuvieron que pasar todos los pacientes en muchos siglos y que quizá eso de una u otra forma, que no fue nada positivo, pero que quizá eso de una u otra forma ayudó para que ahora se vea la psiquiatría y a la psicología y bueno, también al tratamiento de la salud mental como una forma mucho más eh, ética, mucho más humana, mucho más integrada, mucho más humanista en todo sentido. Entonces sería como una forma también de ver todo el proceso hasta llegar a entonces, bueno, esta imagen es del Hospicio San Lázaro de Quito, que ahora ya está básicamente ahora ya no se utiliza todo porque está como la parte del hospital, la parte clínica, la parte ambulatoria sobre todo, donde ya no hay pacientes internos, que hay otro hospital que aún nos mantiene, pero en este ya únicamente es ambulatorio y que, bueno, es un edificio también muy bonito, pero sobre todo que recuerda la memoria de todas esas personas que pasaron por ahí, que en un momento u otro tuvieron muchas dificultades. Y finalmente, pues me gustaría nada más que invitarlos a todas las charlas que tenemos estos días. Después de mi charla, hoy mismo a las 9 de la noche en Ecuador, pues tenemos a Belén Vargas que nos hablará un poquito sobre la ciencia, bueno, el desarrollo cognitivo influenciado por la música y en este caso por la ejecución del piano. También es muy interesante la influencia de la música en nuestro cerebro. Mañana tendremos también una charla sobre la influencia de la microbiota en el sistema nervioso, que es un tema todavía mucho por explorar y que es muy interesante, así que les invito a que se conecten. También hablaremos después con Fernando León, que es director del programa de psiquiatría de la UTE, y nos hablará un poquito sobre las leyes, cómo es que está legislada la salud mental en Ecuador. Sabíamos cuáles o qué leyes aportan o qué leyes dan ese soporte a los profesionales de la salud mental y también a los hospitales de toda la Red Nacional de Salud para que trabajen con pacientes en todo el contexto nacional. El viernes tendremos a Ariel Expósito que nos hablará sobre toda la parte de la memoria y cómo la memoria pues influye en nuestro día a día y cómo nos aporta este contexto de la realidad y esos diferentes tipos y todo lo relacionado con la memoria que también es muy interesante, pues que hay muchísimo todavía que por aprender y sobre todo por investigar. Y finalmente cerraremos el día viernes con Yvonne, que es una investigadora mexicana que nos hablará sobre la psicosis y bueno, quizá intentará un poquito más sobre lo que les hablaba hoy, que fue un poco más general, pero ella investiga mucho más la psicosis y pues todo el contexto en cuanto a la esquizofrenia, en cuanto a la cognición también, porque también la cognición se ve muy afectada en la psicosis, entonces hablamos un poquito más sobre esto y pues también nos dará una visión más global y más general de lo que es las enfermedades mentales. Así que nada, les invito y les esperamos también de Tus Ciencias de Ecuador. Espero que la charla del día de hoy haya sido interesante, nada aburrida y sobre todo también atractiva para todos ustedes. Eh, y pues nada, permanezcan en contacto con Astrociencias de Ecuador, que somos un colectivo de divulgación científica, no únicamente en astronomía o astrofísica, también intentamos generar más conocimiento en otras áreas de la ciencia, en este caso la neurociencia, la psicología, también hemos hablado un poquito sobre geología, también hemos hablado un poquito sobre vulcanología, sobre ingeniería también, entonces intentamos abarcar todo este tipo de ciencias de conocimiento en nuestro país
para dar a conocer también el trabajo de muchos de los científicos ecuatorianos o investigadores ecuatorianos que están trabajando en nuestro país y a nivel mundial. Así que les invitamos, estén en contacto y no se pierdan todas nuestras charlas, todas las preguntas posibles, todas las sugerencias, todos los comentarios son bienvenidos y pues también las sugerencias son importantes. Espero que la charla haya sido muy interesante para todos ustedes y pues manténganse en contacto. Muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias a todos quienes se conectaron y también muchas gracias a todos quienes están siempre pendientes de todos nuestros eventos, nuestras actividades y están siempre en, en, en contacto con nosotros. Así que les agradecemos muchísimo y que tengan una bonita jornada de la psicología y la neurociencia, para intentar entender un poquito más el trabajo que hacen los psicólogos, los psiquiatras y los neurocientíficos e investigadores y en general clínicos y teóricos en todo el contexto de la investigación. Muchas gracias a todos.